En el interior de este coche se encuentra la mejor transmisión jamás fabricada y la más aburrida. Para entender por qué es la mejor, primero debemos entender qué son los engranajes. Y para eso voy a cambiarle el nombre temporalmente a palancas giratorias. Esta distancia entre el centro del engranaje y el punto de contacto del diente es la longitud de nuestra palanca. Como sabemos, cuanto más larga es la palanca, mayor es el par. Imaginemos pues que mi mano es un motor de combustión interna. Mi mano gira y genera par igual que un motor. Como puedes ver, este motor en concreto no tiene la potencia suficiente ni genera el par necesario para mover esta carga tan pesada. Así que aumentaremos su par de salida haciendo que utilice varias palancas giratorias largas. Y voilà, al utilizar una palanca más larga hemos aumentado el par y hemos conseguido que este motor pueda mover esta carga. Así es como los motores pequeños ponen en marcha vehículos grandes y pesados desde parado usando el efecto palanca. Pero ahora tenemos un problema. Una palanca más larga implica que el punto de contacto del diente o el extremo de esa palanca debe recorrer un círculo mucho mayor. Así pues, la reducción de la velocidad de salida es el precio que pagamos por el aumento del par motor. Por eso aumenté las revoluciones del motor para ganar velocidad, pero al final la velocidad del vehículo sigue siendo demasiado baja para las condiciones normales de tráfico. No pasa nada, cambiemos de marcha. Ya no necesito tanto par motor, así que ahora voy a poner una marcha más corta. Menos par motor, pero más velocidad. Así es exactamente cómo funcionan las transmisiones manuales o automáticas convencionales. Cuentan con un número fijo de conjuntos de engranajes o marchas y cambian entre ellas mediante embragues o conjuntos de embragues, horquillas de cambio y engranajes sincronizadores, etcétera, etcétera. En última instancia, están limitadas en cuanto al número de marchas que pueden tener, ya que cada marcha adicional es un juego de engranajes adicional y no hay espacio suficiente para incluir demasiados. Pero incluso con solo 5 o 6 velocidades, acabamos teniendo una transmisión grande, pesada y con muchas piezas móviles. Pero olvidémonos del peso, el tamaño y el número de piezas móviles. Eso no es el problema principal. El principal problema de esta configuración es que obliga al motor a trabajar para la transmisión. El motor debe aumentar constantemente las revoluciones por minuto para pasar de una marcha a la siguiente. No podemos simplemente cambiar de la primera a la quinta. El motor debe ir subiendo de marcha progresivamente y para ello debe fluctuar a lo largo de su rango de revoluciones. Esto no es bueno para la eficiencia, ya que un motor alcanza su máxima eficiencia solo en un rango de revoluciones muy específico. En el resto del rango de revoluciones, la eficiencia no es óptima. Ok, probemos con otra cosa. Aquí tienes una transmisión que se adapta al motor en lugar de al revés. Se trata de una CVT o transmisión variable continua. A diferencia de una transmisión por engranajes convencional, no tiene 5, 6 ni siquiera 7 velocidades. Tiene un número infinito de velocidades y al mismo tiempo es más pequeña, más ligera, más barata y tiene menos piezas móviles. A pesar de tener velocidades infinitas, nunca tiene que cambiar de marcha. La mejor forma de entender una CVT no es imaginar estos dos como conos. En su lugar, imagínatelos como un conjunto de engranajes apilados de tamaño creciente o decreciente. Esta es nuestra relación de transmisión más baja posible, en la que el engranaje imaginario más pequeño es la entrada y el más grande la salida. Este es nuestro aumento máximo de par motor, que lo usaremos para arrancar desde parado y subir cuestas empinadas. Y aquí tenemos nuestra relación de transmisión más alta posible, en la que tenemos el engranaje imaginario más grande como entrada y el engranaje imaginario más pequeño como salida. Esta es nuestra velocidad máxima, la que utilizamos en autopista. Entre estas dos relaciones de transmisión, la más alta y la más baja, tenemos un número infinito de relaciones de transmisión o velocidades. Nuestra goma elástica, que en una transmisión real es una correa o una cadena, simplemente se desplaza a lo largo de los conos y puede seleccionar cualquier relación de transmisión a voluntad. Esta transmisión es adecuada para el motor porque le permite mantener unas revoluciones por minuto, RPM, perfectamente constantes, ya sea el régimen de máxima eficiencia, de máxima potencia o cualquier otro, mientras varía las relaciones de transmisión para alcanzar la velocidad requerida del vehículo.
En otras palabras, puede pasar prácticamente de cero a velocidades de autopista mientras el motor mantiene unas revoluciones por minuto perfectamente constantes. Una transmisión convencional por engranajes simplemente no puede hacer eso. Así que ¿esta es la transmisión perfecta? No, es una porquería. Transmitir el par mediante una cadena o una correa que se esfuerza desesperadamente por agarrarse a un cono o polea lisa es sinónimo de una capacidad máxima de par reducida, poca fiabilidad y baja eficiencia. Las transmisiones por engranajes convencionales suelen tener una eficiencia de alrededor del 95%, mientras que una transmisión variable continua por correa o cadena tiene una eficiencia que oscila entre el 80 y el 85%. Por lo tanto, lo que queremos es combinar de alguna manera las ventajas de los engranajes y las CVT. No hay problema. Aquí lo tienes. Se trata de una SVT. Tiene velocidades infinitas, pero nunca tiene que cambiar de marcha. Al basarse en engranajes, cuenta con la capacidad de par y la fiabilidad a toda prueba de los engranajes, pero de alguna manera también consigue ser más compacta y ligera que cualquier transmisión convencional por engranajes. Esta pieza es más larga de lo habitual únicamente porque necesitaba crear espacio para poder grabarla aquí. En realidad está justo al lado de esto. Todo es muy compacto y lo que ves aquí es prácticamente lo que hay dentro de aquí. El número de piezas móviles de mi pequeña maqueta de plástico es prácticamente el mismo que en cualquier vehículo híbrido o híbrido enchufable de Toyota, y es considerablemente menor que en cualquier coche con transmisión convencional. Este coche no tiene embrague, ni paquetes de embrague, ni horquillas de cambio, ni manguitos de marchas, ni sincros, ni poleas, ni correas, ni cadenas, ni cuerpos de válvulas, ni convertidores de par, no, nada. La transmisión es, literalmente, solo un conjunto de engranajes. El único inconveniente es que esta transmisión solo funciona en un vehículo híbrido, y eso se debe a que necesita dos fuentes de par para funcionar. Por lo tanto, un motor de combustión interna por sí solo no puede hacerla funcionar. En el corazón de esta transmisión tenemos esto, que es un conjunto de engranajes planetarios. Se llama planetario porque el engranaje verde central es como el Sol. Los engranajes rojos son como los planetas, ya que giran alrededor del Sol, y la parte azul exterior se denomina corona dentada. En este lado tenemos el motor generador 1 y el motor generador 2. El motor generador 1 está conectado al engranaje central y el motor generador 2 está conectado a la corona dentada. Ahora bien, tanto el MG1 como el MG2 son motores trifásicos de corriente alterna con imanes permanentes, lo que significa que pueden funcionar con motores en cuyo caso convierten la energía eléctrica en movimiento o par, y pueden hacerlo en ambas direcciones. O bien pueden funcionar como generadores en cuyo caso convierten el movimiento en electricidad. Esto también lo pueden hacer en ambos sentidos de giro. Por otro lado, tenemos el motor de combustión interna, que como pueden ver está conectado a los engranajes planetarios y solo puede girar en un sentido. Ok, empecemos en modo exclusivamente eléctrico. En este modo solo ocurre una cosa. El MG2 utiliza la energía eléctrica almacenada en la batería para hacer girar las ruedas a través de la corona dentada. Eso es todo. Como puedes oír, el motor no está haciendo nada. 0 RPM. Apagado. Los engranajes planetarios simplemente giran libremente sobre sus ejes sin que el motor gire por sí mismo. Podemos observar que el MG1 gira en la misma dirección que el MG2 durante el modo exclusivamente eléctrico. Tiene que girar porque está acoplado al MG2. No hay forma de evitarlo. Entonces lo que hacen los ordenadores y los inversores en este modo cuando solo el MG2 impulsa las ruedas es que controlan el MG1 de tal manera que no genere ningún par, ni como motor ni como par resistivo en modo generador. Básicamente el MG1 simplemente gira libremente. Ahora estamos a punto de incorporarnos a la autopista. En este caso, el modo eléctrico por sí solo ya no basta para proporcionar la potencia suficiente. Por tanto, se arranca el motor, se une a la fiesta, lo que significa que ahora estamos en modo híbrido.
La primera pregunta que debemos hacernos es cómo se arranca el motor, ya que todos los híbridos de Toyota y otros modelos con esta configuración carecen de motor de arranque en el sentido tradicional. En su lugar, la función de arranque del motor la realiza el MG1, que es un motor de corriente alterna trifásico muy potente. Es una solución de arranque del motor extremadamente robusta, capaz de hacer girar el motor hasta cualquier régimen de revoluciones por minuto que se requiera, lo que por supuesto genera presión de aceite en el interior del motor, y luego lo único que tiene que hacer la SU es ordenar a los inyectores y a las bujías que se activen a ese régimen de revoluciones concreto para arrancar el motor. Al mismo tiempo, el diseño del SVT garantiza que el par motor nunca aumente bruscamente, como sí ocurre en otros híbridos que suelen ser simplemente versiones electrificadas de los automáticos convencionales. Aquí, el par motor se integra con suavidad. En otras palabras, nunca notarás realmente que el motor se pone en marcha, solo lo oirás, ya que no hay sacudidas ni golpes de ningún tipo en la transmisión. Pero aquí está la verdadera magia. Como ya hemos dicho, se trata de una transmisión CVT. Imaginemos que este punto corresponde a las 2500 revoluciones por minuto o la máxima eficiencia. Ahora fíjate en cómo la velocidad de las ruedas seguirá variando mientras que las revoluciones del motor se mantienen constantes. Esta es la belleza de un engranaje planetario. Al modificar la velocidad y la dirección del MG1, podemos variar de forma continua e infinita la relación de transmisión para modificar la velocidad de las ruedas, mientras que las revoluciones del motor se mantienen perfectamente constantes. Esto es algo que se nota constantemente al conducir. Ahora mismo mantengo el acelerador perfectamente estable. Como puedes oír, las revoluciones también se mantienen estables, pero la velocidad del vehículo aumenta constantemente. Esto significa que puedes alcanzar la velocidad deseada sin que el motor salga nunca de su rango de máxima eficiencia o de potencia máxima, o de cualquier otro rango de revoluciones intermedio. Otra cosa que podemos hacer con el motor es... Otra cosa que podemos hacer con el motor es usarlo para cargar la batería. Para utilizar el motor de esta forma, lo único que hay que cambiar son las revoluciones del motor y la forma en que el inversor controla el MG1. Todo sigue girando de la misma manera, pero ahora aprovechamos el hecho de que el motor hace girar el MG1 para convertir ese movimiento en energía eléctrica. El MG1 pasa de ser un motor a ser un generador y cargar la batería de alta tensión. El motor puede recargar la batería tanto al ralentí, cuando el vehículo está parado, como cuando está en marcha. Ahora bien, el motor no es el único que puede recargar las baterías. Las ruedas también pueden hacerlo, y a esto se le denomina frenado regenerativo. Al soltar el acelerador o al frenar, las ruedas siguen girando y al mismo tiempo no necesitamos generar ningún par. Por eso, en esa situación, apagamos el motor, ya que no necesitamos recurrir al freno motor, puesto que contamos con el MG2 que está conectado directamente a las ruedas. Durante el frenado, el inversor controla el MG2 para que genere un par resistivo, lo que reduce la velocidad del vehículo y al mismo tiempo aprovecha la rotación del rotor del MG2 provocada por las ruedas para generar energía eléctrica que luego se almacena en la batería. Y por último, ¿cómo se va marcha atrás? Bueno, eso es muy sencillo. Solo hay que hacer girar el MG2 en la dirección opuesta. Recuerda que los motores de corriente alterna pueden funcionar como motores o generadores en cualquiera de las dos direcciones de giro. En otras palabras, no necesitamos una marcha atrás ni un sistema mecánico para cambiar a marcha atrás. En resumen, disponemos de 2 modos de recarga y 4 modos de propulsión. El primero es el modo solo EB, en el que únicamente el MG2 hace girar las ruedas y el motor no interviene. El segundo modo es el híbrido paralelo, en el que tanto el motor como el MG2 hacen girar las ruedas. El siguiente modo es el híbrido en serie, en el que la rotación del motor solo se utiliza para generar electricidad que se transfiere al MG2 para impulsar las ruedas, de modo que el motor actúa únicamente como generador.
En el cuarto y último modo, tenemos únicamente al motor impulsando las ruedas por sí solo, mientras que los motores eléctricos pueden funcionar en modo libre o aprovechar la potencia sobrante del motor para recargar la batería. El resultado final, un vehículo increíblemente eficiente, con una autonomía en modo eléctrico enorme, sin ninguna preocupación por la autonomía y con menos piezas móviles que un coche que solo funciona con combustión. En serio, tiene menos piezas móviles que un coche que solo funciona con combustión. La única razón por la que la gente piensa que los híbridos son complicados es porque muchos otros fabricantes tomaron sistemas de transmisión ya existentes con cajas de cambios automáticas ya existentes y simplemente les añadieron un sistema eléctrico. Por supuesto, esto dio lugar a un mayor número de piezas móviles, al tiempo que se mantenía un comportamiento del motor que no era óptimo solo por llevar una insignia de híbrido en la parte trasera. Y ahora, para mis compañeros frikis, algunos detalles y matices interesantes. Volvamos al modo exclusivamente eléctrico. Así pues, el MG2 es lo único que hace girar las ruedas, el motor no hace nada, y como todo está acoplado, el MG1 también debe girar. El problema que tenemos es que debido a la relación de transmisión incorporada en el conjunto de engranajes planetarios o en el dispositivo divisor de potencia como Toyota lo llama, el MG1 se ve obligado a girar más rápido que el MG2. Así pues, a medida que aumenta la velocidad en el solo EB, acabamos alcanzando el límite de revoluciones del MG1. Se trata de la velocidad a la que las fuerzas rotacionales, también conocidas como fuerzas centrífugas, en el interior del MG1 se vuelven tan elevadas que pueden destrozar el motor. Y esta velocidad pasa a ser entonces la velocidad efectiva límite para el modo solo EB, ya que para proteger el MG1, el sistema debe arrancar el motor. Esto libera al MG2 de algunas de sus funciones, lo que reduce las revoluciones del MG2 y por consiguiente también reduce, como es lógico, las revoluciones del MG1, evitando así que se rompa. Lo que ha hecho Toyota a lo largo de los años es cambiar la disposición de los engranajes, y además se han desarrollado y utilizado motores eléctricos con límites de revoluciones por minuto cada vez más altos para poder alcanzar una velocidad máxima en el modo solo EB cada vez mayor. Como pueden ver, ahora voy a más de 100 km por hora en modo exclusivamente eléctrico. Pero eso solo es posible porque se trata de un híbrido enchufable. Esta estructura de la transmisión es prácticamente la misma tanto en los híbridos como en los híbridos enchufables. La única diferencia, por supuesto, es el tamaño de los motores y las baterías, además de una pequeña pieza que solo tienen los híbridos enchufables que permite una mejor velocidad máxima y una mejor aceleración en el modo solo eléctrico. Y es que en un híbrido enchufable, el MG1 también puede actuar como motor de tracción. Puede ayudar al MG2 a girar las ruedas, algo que en un híbrido convencional nunca puede hacer. El problema que tenemos es que al utilizar el MG1 para ayudar al MG2, al hacer girar las ruedas, causa que el motor gire en la dirección incorrecta. Desde luego no queremos que eso ocurra, ya que puede dañar el motor. Por eso, un híbrido enchufable cuenta con un embrague unidireccional entre el motor y el volante de inercia que impide esta rotación opuesta del motor mientras permite que el MG1 intervenga para ayudar al MG2. Bien, otro pequeño detalle interesante, como pueden ver se pueden cambiar a N, neutral o punto muerto, pero en este coche y en todos los demás vehículos con SVT, eso es una gran mentira. Solo existe porque la mayoría de los países del mundo exigen que haya un punto muerto para poder remolcar y otras cosas, así que está ahí solo por motivos legales. Y poner el cambio en punto muerto no desacopla físicamente el motor del resto del sistema de transmisión. De hecho, no desacopla físicamente nada de nada, porque en esta transmisión es físicamente imposible desacoplar nada a menos que se retire la carcasa y se saquen los engranajes o algo por el estilo. Así que lo único que hace poner la palanca en punto muerto es apagar los motores eléctricos MG1 y MG2. Nada más. Así que imagínate que vas cuesta abajo en punto muerto, escuchando música y con el aire acondicionado encendido. Al final acabarás agotando la batería mientras circulas en punto muerto. Hay otra opción de cambio de marchas con la que quizá no estén familiarizados quienes nunca hayan conducido un híbrido y se llama B. La letra B viene de frenado en inglés e indica al motor eléctrico MG2 que aplique un mayor frenado regenerativo para recuperar una mayor parte del movimiento del coche de su energía cinética. Si recuperamos más energía cinética, quedará menos para mantener el coche en movimiento. Así que naturalmente el coche reducirá más la velocidad y recargaremos más la batería. Entonces, ¿deberías cambiar a la posición B siempre que puedas para ahorrar más energía? No. No se puede predecir el futuro, a veces acertarás y otras te equivocarás. Y cuando te equivoques tendrás que compensarlo con el acelerador, por lo que en general las ganancias netas de energía serán cero o probablemente negativas.
Es mejor reservar la opción B para un descenso largo en pendiente. Otra cosa que puede hacer el sistema es proteger la batería de que se sobrecargue. Si empiezas a bajar una pendiente y frenas con la batería completamente cargada, el motor se pondrá en marcha y se utilizará el frenado del motor para proteger la batería y evitar que los frenos de tamaño insuficiente pierdan eficacia o se sobrecalienten. Ok, pregunta de concurso. ¿A qué está conectado mecánica e hidráulicamente esta palanca de cambios? Tic-tac, 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 tic-tac. Se acabó. No está conectado mecánicamente a nada, porque no hay nada que puedas controlar mecánicamente. Recuerda que no hay cambio de marchas ni nada por el estilo. Lo único que hace es indicar a los motores eléctricos, a los inversores y a los ordenadores lo que quieres que hagan. Así que podría ser simplemente un montón de botones sin palanca de cambios, podría ser un mando de PlayStation, podría ser lo que tú quieras. Otro detalle interesante, no hay correa. Nunca tendrás que cambiar una correa auxiliar en este coche porque no hay ninguna. Tanto el aire acondicionado como la bomba de agua son eléctricos y no hay alternador. No hay alternador porque no hace falta. La batería de 12 voltios del maletero se carga mediante la batería de alto voltaje, que a su vez se carga mediante MG1 y MG2. Lo único que tienes es un convertidor de corriente continua a continua que reduce la tensión a 12 voltios para que esta pequeña batería pueda alimentar tus accesorios. Y por último, algo que quizás te hayas preguntado, si tenemos que hacer girar el MG1 para modificar la relación de transmisión, ¿significa eso que tenemos que consumir electricidad solo para utilizar la transmisión? La respuesta es sorprendentemente no. En primer lugar, para modificar la relación de transmisión solo necesitamos que el MG1 esté a cierta velocidad. No necesita generar mucho par. Basta con un par mínimo, por lo que, aunque tenga que consumir energía eléctrica, consume muy poca. Pero ni siquiera necesita consumir esa cantidad tan mínima para hacer funcionar la transmisión. Cuando estamos en una relación de transmisión baja, en otras palabras, cuando circulamos despacio o subimos una cuesta, o en cualquier situación similar, el motor gira más rápido que las ruedas, por lo que disponemos de revoluciones adicionales del motor. Pero también tenemos una gran demanda de par. En ese caso, las revoluciones adicionales del motor son captadas por el MG1 y convertidas en electricidad. En la mayoría de los híbridos convencionales, el MG1 transfiere esta electricidad al MG2 para que ésta pueda ayudar al motor en cuanto a par motor. Cuando estamos en una relación de transmisión alta, es decir, en situaciones como la conducción por autopista, el motor estará girando más despacio que las ruedas, pero al mismo tiempo la demanda de par es muy baja porque el vehículo ya circula a gran velocidad y tiene mucha inercia. En otras palabras, tenemos un exceso de par procedente del motor. Lo que hacemos ahora es capturar ese par excesivo mediante el MG2 y a continuación reenviarlo al MG1 para impulsar su giro. En definitiva, manipulamos la relación de transmisión planetaria prácticamente sin coste alguno. Y por último, ¿por qué dije al principio del video que esta transmisión es aburrida? Pues porque lo es. Para empezar, una transmisión convencional, ya sea manual o automática, hace que el motor suene algo así. Mientras que esto hace que el motor suene así. La primera vez que lo oí fue como un oye, el embrague que no existe debe estar patinando o algo así. Suena mal. Por supuesto, esto es solo una cuestión de percepción y costumbre. Y eso se debe a que muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a que el ruido de las revoluciones del motor varíe en función a la velocidad del vehículo. Cuando estas dos cosas están desconectadas, a nosotros nos parece que suena y se percibe mal. Pero el sonido y el ruido son solo una de las razones por las que el ESBT resulta tan aburrido. La otra razón, y quizá la más importante, es que la sensación al conducir es sencillamente muy indirecta. En un coche de combustión tienes control directo sobre las revoluciones del motor, mientras que en un vehículo eléctrico tienes control directo sobre la aceleración. No hay ruido, pero al menos tienes control directo sobre el único método de propulsión de ese vehículo. Aquí, lo que haces con el pedal del acelerador es dar indicaciones. No sé, expresar tus deseos
Y luego un montón de ordenadores muy inteligentes deciden cómo controlar los dos motores eléctricos, qué relación de transmisión al elegir y a qué revoluciones por minuto debe funcionar el motor para intentar satisfacer tus deseos. De modo que el resultado, basado en tu input, siempre va a ser una mezcla, un cóctel de factores. Y como los motores eléctricos y los motores de combustión producen par motor de forma muy distinta, este cóctel va a ser algo muy complejo. Pero nuestros traseros de dinosaurios son sencillos y por eso no pueden procesar realmente esta compleja mezcla de pares y todo lo demás. Siempre vas a obtener el rendimiento que has solicitado. Lo único es que no se va a notar lo que te imaginas. Simplemente no resulta envolvente ni emocionante. Puedes intentar ponerlo en modo Sport y fingirá ser agresivo para intentar complacerte, pero en definitiva eso no es más que un parche para los síntomas y no una solución a la causa de fondo. Entonces, ¿es divertido conducirlo? No. ¿Es una solución eficaz para el transporte y una maravilla de la tecnología moderna muy bien diseñada? Pues claro que sí. Ahí lo tienes, Toyota SVT. Como siempre, muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal de D4A.